Épocas de Stream. Un programa de radio. Los formatos, los modos. El cómo contar. Cómo contar cosas. Empieza en Radio Éter. Bueno. Para el programa de hoy, por primera vez decido mencionar a algunas de las personas de las cuales voy a hablar en esta emisión y aviso que va a ser acerca de Sebastián De Caro y de What Creative. What Creativo. Siempre traigo acá cosas que me gustan, cosas que realmente quiero contar y quiero explicar cómo contar estas cosas. Y los muchachos de la gente de What Creativo, vio que los mencioné, me respondió, reposteó la historia, me habló y me dijo que va a escuchar. Así que, además de decirles que me encanta lo que hacen y que, si bien yo siempre hablo de cosas que me gustan históricamente, esta vez voy a traer algo muy contemporáneo, muy actual, si bien por ahí De Caro me gusta más históricamente. Bueno, nada, van a estar escuchando, así que les mando un saludo muy grande. Y bueno, aprovecho eso para decirle que me encanta lo que hacen. En esta oportunidad, Sebastián De Caro es uno de mis referentes en el arte del cómo contar. Es un especialista, les diría. ¿Por qué? Porque es muy bueno hablando. Habla algo que él minimiza, pero que no es realmente muy fácil. Hablar, llamar la atención, lograr que te escuchen. Me acuerdo que yo lo conocía solo porque el tipo contaba anécdotas graciosas. Hablaba sobre la vida, iba de invitado a TVR o algunos otros programas de televisión y se expresaba de un modo en la tele que era distinto al resto. Yo ni siquiera sabía que fue actor de montaña rusa, ni que era guionista, ni que era director. Para mí era un tipo que contaba anécdotas. Y resulta que ese tipo que contaba anécdotas, lo escucho decir cosas interesantes, cosas que al día de hoy me pueden llegar a identificar. Porque él es un fanático del cine, de las películas, de lo audiovisual. Un loquito, uno de los nuestros, un obsesivo, un Bielsa del séptimo arte. Y después de yo haber hecho la carrera de guión en los últimos años, de haber experimentado y entendido un poco más cómo se hace y qué se hace, me es mucho más cercano el mundo de la producción cinematográfica. Por lo menos en la teoría. Cosas que quizás me empiezan de a poquito a representar. A veces una persona que es guionista va a un asado y alguien le dice: tengo una re idea para una película. Tengo una idea genial. Tengo una idea genial. Sí, habrán vivido personas cercanas al mundo de las artes situaciones así. Che, tengo una... Sin ir más lejos, mi propia tía fue la primera. O sea, lo primero que me dijo cuando se enteró que yo iba a estudiar guión audiovisual fue: tengo una historia espectacular para contar. Y yo le dije lo que me enseñaron en mi carrera que hay que decir, o de las respuestas posibles que me dieron, la que más me gustó. ¿Tenés una idea genial? ¿En serio? Escribila, anda y escribila. Muchas gracias, Pame. No solo generalmente no es genial lo que te cuentan, sino que no importa la idea, importa cómo se ejecuta la idea. ¿Cómo? Importa el cómo. Y acá nos vamos a meter en lo nuestro. Acá vamos a hablar exactamente de lo que habla este programa, de lo que habla cómo contar cosas. No importa tanto el qué, importa el cómo. Y vamos a hablar entonces del cómo contar. ¿Importa acaso que sea algo original, que estemos contando algo de un modo único? Lo importante es contarlo de manera original. Puede ser, pero ni siquiera eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Que sea verdadero. Que sea verdadero. Pero, ¿por qué es importante eso? Por lo mismo que decía Bielsa en los otros episodios. Una película, en definitiva, te vende una idea, te vende un mundo, una realidad. Te vende algo que vos tenés que comprar. Las historias, los conflictos, son básicamente siempre los mismos. Yo creo que todas las historias ya se contaron. Pero se contaron no el año pasado. Se contaron hace 5.000 años todas las historias. Porque las historias o los conflictos o los núcleos de conflicto no son tantos.
Claro, esto está diagramado, estudiado, como hacía Bielsa con las tácticas. Las tácticas para jugar al fútbol son una determinada cantidad. Jugás 5-4-1, 5-3-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-2 y así. Son finitos, limitados. Entonces, ¿qué problema hay si una idea se parece, en definitiva, a otra idea? Las historias son 36, eso está escrito ya. Los conflictos argumentales son 36, ¿qué va a inventar uno? Después de la Divina Comedia está todo dicho, no hay nada para inventar. Lo único que puede hacer uno es contarlo de uno, que se va a parecer a un montón de cosas. ¿Qué importa que se parezca? No entiendo el problema. Claro, de nuevo, esto que hacemos acá, esto es el cómo contar. De Caro tuvo muchos trabajos en radio que yo no escuché. Sé que estuvo mucho en Blue, creo. Hizo en Vorterix Una casa con 10 chinos. Que ahora tiene incluso un programa en Vorterix donde se dedica a analizar películas llamado California Secreto. California Secreta, perdón. Y que dedica incluso un episodio a cada obra maestra, que es un poco lo que hacemos nosotros en este programa. Y ahora, además de todo esto, realiza uno de mis contenidos contemporáneos favoritos, que es del cual nos vamos a detener, que es What Seba, que es un poco todos los recortes que vengo a traer del día de hoy. Todas cosas que podrían haber sido del libro histórico de Sebastián de Caro, las resume en un contenido muy dinámico, muy atractivo, muy fácil de ver. Es él hablando a cámara y respondiendo preguntas de cine, y está hecho por una muy linda productora que obviamente descubrí hace poco y que son la gente que me contacta justo minutos antes de salir al aire, llamada What Creative o What Creativo. Nunca nadie que escriba de manera profesional o amateur, pero lo haga con el corazón, se sienta y dice voy a escribir la novela más original de todos los tiempos. El que piensa así no es escritor, ni escritora, ni nada. Nunca se piensa, quiero que se me ocurra una idea que no se le haya ocurrido a nadie, porque no se escribe así. Claro. En este programa, en este contenido, el What Seba, la gente le hace preguntas sobre cine, que son también preguntas sobre el arte y preguntas sobre el entendimiento del mundo y de la vida, preguntas sobre la condición humana, diría un viejo profesor mío. Entonces, si no se escribe así, buscando la originalidad, ¿cómo es que se escribe, señor De Caro? Se escribe, quiero contar esto. Sí, pero es muy parecido a esto otro, no te va a quedar parecido, no te preocupes. Claro, lo dicho, lo verdadero, que algo tenga alma, buscar en la esencia de las cosas, buscar en lo importante. O sea, lo importante es que la cosa tenga alma, y el alma puede florecer en cualquier lugar. Vamos a hablar un poco de la escritura en sí, del mundo que un poco me compete debido a mi última carrera, pero es extrapolable también a la vida de cualquier mortal, de cualquier persona que agarre el dispositivo que guste y se disponga al deporte de la escritura, aunque sea un ocio, aunque sea un hobby, aunque sea de manera casual. En definitiva, escribir, sea un guión, un cuento, un libro, es un camino de autoconocimiento. Es un viaje hacia lo que nos gusta y no nos gusta de nosotros mismos. Hay muchas maneras de escribir. Como decía Deleuze, haciéndome el intelectual, escribir como legado. Y lo digo porque son de las cosas que aprendí acá mismo en Éter, en la escuela de comunicación, mientras hacía la carrera de locución. Escribir como descarga, escribir como componente terapéutico. Para mí, en mi vida general, es realmente súper útil, súper organizador. Y también, de alguna manera, escribir para descubrirse, escribir para animarse a ver dentro de uno mismo y ser honesto con lo que uno es. Verse es empezar por uno ante el mundo y no por uno como prioridad nada más. No por uno como soy lo que más quiero. No. Uno con sus aciertos, con sus desaciertos, con lo bueno, con lo malo, con lo que no va a poder, con lo que puede mejorar. Uno con lo que se perdona y no se exige. Uno con lo que señala en los otros, pero en realidad tenemos en nosotros mismos. Y es muy difícil eso. Y la escritura, la buena escritura, tiene que ver con la gente que se conoce. Bueno, veníamos tranqui y de repente, 45 máximas, una atrás de la otra. Uno como lo que es, en definitiva con todo lo que te compone, aún con lo que no querés. La escritura es de alguna manera un poco un espejo de nosotros mismos. Es un viaje para valientes, porque lo que uno se da cuenta cuando entiende quién es, sobre todo tiene muy claro quién no es. Y a veces uno quiere ser quien no va a poder ser. Claro, él habla de que
en los medios hay una especie de literatura del yo, lo dice así, textualmente. Se habla de uno mismo permanentemente y tenemos horas y horas y horas de experiencias particulares de personas. Lo mismo que lo digo en mi canción, hablo todo el tiempo de mí, hablo todo el tiempo de mí. El mundo es qué me pasa a mí con el mundo. Y el mundo no puede ser solamente, o no puede ser la mayoría de nuestro tiempo qué me pasa a mí con el mundo. Y sin embargo, estamos mucho en qué me pasa a mí con el mundo. Y es un problema, me parece. Todo el tiempo yo, todo el tiempo yo. Y habla también no solo de uno mismo, sino de uno y del vínculo con las cosas. Habla, por ejemplo, del lugar que ocupan hoy las películas en nuestra vida. Cómo cambió, pero no por culpa de las películas en sí, no por su calidad, sino justamente por la cuestión de cómo nos vinculamos nosotros con las cosas. La frase de Caro que usa que me gusta es que los espectadores hacen lo que pueden con lo que son. Por ahí no sé, no les interese, bueno, no les interese, pero bueno, hacen lo que pueden con lo que son. Como nos importan pocas cosas, o cada vez menos, las charlas no prosperan. Las charlas son una pregunta, una réplica y muere. ¿Cuál fue la última fiesta que fueron que alguien se puso a discutir 20 minutos una película, un disco, un libro? Yo tengo recuerdos, realmente, sobre todo también más en mi juventud. Ahora, la última vez hablamos de inteligencia artificial y de la película Hair. Me acuerdo en su momento, cuando salió, 2012, 2013, planteaba ya debates interesantes, te daba el aire de una conversación. Me pasa hoy en día con Game of Thrones, una serie que yo no vi, pero que hoy en día y desde que salió, todos mis amigos pueden estar, no sé si discutiendo o debatiendo, aunque sí, también pueden argumentar tranquilamente, pero más allá de eso, pueden estar hablando durante horas y horas y horas. Tiene que ver también con el sentido de trascendencia, de lo que hacemos mientras nos dure esto que vamos transitando, nuestro involucramiento con esta cuestión de la vida misma. La vida solo tiene sentido porque se termina. Si fuéramos inmortales, nada tendría sentido. Si fuéramos inmortales no tendría sentido enamorarse, no tendría sentido reír, no tendría sentido que gane tu club, no tendría sentido nada. Todo lo que tiene sentido porque en algún momento se termina. Claro, de nuevo, la finitud, el tener en claro que hay un final, en aprovechar, en darle un sentido, en aprovechar las excusas para hacer cosas, porque entonces, si no, ¿cómo nos vinculamos con el mundo? ¿Cómo nos vinculamos con las cosas? A veces es cómo nos vinculamos con la vida. Por ejemplo, De Caro habla en un momento de las personas que nunca compraron un disco, que por ahí nunca compraron un disco y tampoco nunca lo van a comprar. Él dice, gente que nunca entró a una disquería, ¿qué vínculo puede tener con la música, con los artistas? Pregunta De Caro. ¿Cómo va a recordar cuando sea grande esa conexión, esos momentos que realmente le fueron gratos? ¿Van a anhelar cuando hacían una lista de Spotify? ¿Van a anhelar cuando veían un video de YouTube? ¿Cómo construimos nuestra historia sin ninguna noción por fuera de nosotros mismos y nuestras chotas opiniones, que es lo único que tenemos? ¿Cómo construimos eso? ¿Cómo es mi amor por Batman si nunca entré a una comiquería y me compré un cómic de Batman? ¿Cómo es qué amor es ese? ¿Qué amor es ese? Justo hoy vi también una historieta de un dibujante que me gusta, el Pedro Luis Ultradeformer, que decía, cuando era chico y me preguntaban de qué cuadro era, respondía, soy de Batman. Y ahí nomás lo recontrafajaban entre todos. De Caro dice que en la juventud está genial esta cuestión del soy desaprendido, no compro nada, no cargo, no tengo recuerdos, no llevo una mochila con piedras, como diría la renga. Pero cuando pasás la mitad de la vida, dice que las cosas que te hicieron emocionar tienen un peso, tienen un valor. Lo mismo que hablábamos con la revista Orsay. Encontrar en un objeto un momento de conexión tiene una sensación de felicidad indescriptible. Te juro que uno agradece tener algo que te vincule con el mundo que ya no quedó y que te hizo tan feliz. Y también le habla directamente a esa generación, a esa masa de jóvenes que está surfeando esa ola que le toca en esta contemporaneidad que le toca vivir. Ese mundo canchero de no compro nada, soy un crack. Lamentablemente mucha gente con ansiedad, lamentablemente mucha gente con mucha angustia, lamentablemente mucha gente que no sabe para dónde salir disparada, porque no hay noción de trascendencia. Si yo te hago sentir que nada vale un carajo, sos muy capo cuando criticás al otro, pero vos tampoco vales un carajo, o tu historia o tus cosas. Entonces no es tan gratis todo eso que parece gratis.
De nuevo, parece que estamos bien, que estamos hablando de cine, que estamos tranqui, y de pronto una bajada de información, 40 máximas que te la pegan en la jeta. Y hablando de lo gratis, de los costos, de la juventud, de lo que valen las cosas, vamos a hablar justamente del estudio, de lo académico, de lo que, de nuevo, a mí me compete, lo que fueron mis últimos años en ISER, lo que fueron mis años acá, los que pasé en Éter estudiando locución, esta insistencia con el placer de hacer carreras artísticas, esta recomendación que realmente te da cosas que otras cosas no te dan. Y obviamente no son escuelas de cine las que menciono, pero sí son escuelas de comunicación. Hay una cercanía. Y creo yo que esto es también totalmente extrapolable a cualquier cosa que uno quiera estudiar. En definitiva, vale la pena estudiar, vale la pena meterse en una institución a aprender cuestiones artísticas. Entender algo siempre hace disfrutarlo más. Si uno va a un restaurante de primer nivel y hay un chef que nos explica un segundo qué vamos a comer y cómo está cocinado, lo disfrutamos más. Si uno va a un museo y está acompañado por un guía que frente a una pintura nos describe qué es lo que se está narrando, a qué periodo pertenece, cuál es el uso de la luz y los puntos de fuga, cómo está compuesta la imagen, se disfruta más. Entender hace que se disfrute más, es muy claro, y además es también muy claro cuando a uno le pasa, cuando de pronto te iluminan con conocimiento y hay como un placer interno que uno descubre. Habla también de Caro de una frase que se le adjudica en Twitter a Tarantino, que dice: yo no fui a la escuela del cine, no fui a los institutos, sino que fui al cine. Y él dice, claro, eso te sirve si sos Tarantino, si sos Christopher Nolan, por citar otro que tampoco estuvo institucionalizado. Dice, suplieron con genialidad en guión, por ejemplo, su falta de academia, pero que estos tipos no son promedios, que no se pueden tomar como ejemplo, que son genios, que nacen una vez cada muchísimos años, que no son ni de la norma, ni que algo, o sea, no es algo que puedes aspirar con mucho esfuerzo. Es algo que te pasa si sos un genio. Si sos un genio, dice, puedes prescindir de estudiar cine. Si no, no. El resto de los mortales nos toca exactamente esto. El resto de los mortales sería conveniente que tengamos algún tipo de estudio formal. Sé que es muy caro a veces estudiar cine, entonces si no puede ser directamente el estudio de la carrera completa, hacer toda la cantidad de cursos posibles, ir a todas las charlas o ponencias, qué sé yo, da una charla a Lucrecia Martel, tenés que estar ahí. Da una charla a Adrián Caetano, tenés que estar ahí. Da una charla a Juan José Campanella, tenés que estar ahí. Da una charla, qué sé yo, Ana Katz, Martín Rechman, todas las charlas que puedas. De nuevo, el tipo habla de cine, de lo artístico, como Bielsa habla de fútbol. Y esto es aplicable a lo que sea que quieras hacer. En definitiva, todo habla más o menos de lo mismo. Los conflictos son 36. Pero además, estudiar, formarte, aprender, tiene una ventaja sustancial. Una de las cosas más interesantes de compartir un ámbito de estudio de cine es que uno conoce gente que está en lo mismo. Y eso tiene un valor único. Eso es lo más valorable. A mí me pasó en la carrera de guión y también me pasó en la carrera de locución, en ISER y en Éter. Conocí personas que hoy en día son amigos, que hoy en día son personas que aprecio con el corazón, que hacemos cosas juntos, porque la conexión con las personas es lo que en definitiva te permite hacer las cosas. Y lo digo yo, que hago este programa completamente solo, junto con Facu, a quien abrazo con el corazón, mi operador. Y tampoco lo hago solo porque quiero. Nosotros hacíamos el programa con Vicente, con Vicky, con Tommy, en Escena 5 acá mismo en esta emisora. Finalizó un ciclo, quedó el espacio. Yo, de nuevo, como va a decir De Caro después, podría haberme quedado en mi casa haciendo nada, ceder este espacio y lo aproveche otro, pero no, decido hacer esto, venir acá y hablar, contar cosas, hablar del guión, hablar de mi carrera. Lo va a decir De Caro, pero para ustedes, ¿qué tan importante es el guión en una producción? Esta carrera que yo hice durante 3 años con todos mis compañeros, donde hacíamos acá un programa de guionistas, ¿qué valor tiene? No solo la idea, sino digo el guión, en sí mismo el guión en una producción cinematográfica. El guión es muy importante, pero está muy sobrevalorado. Es muy importante, no estoy diciendo que no lo sea, pero todo lo demás también es muy importante. No es menos autor de la película el director de fotografía que el guionista. Bueno, interesante concepto.
él después aclara, él dice, yo entiendo que en Argentores, en la Sociedad Argentina de Autores, vaya el guionista, las personas que escribieron el guión, pero que en definitiva, ¿qué hace el guión? O sea, ¿para qué es lo que hace lo que hicimos? ¿Cómo que no lo hace todo? ¿Cómo que no representa todo? Los guiones no dicen cómo se filma la película, los guiones no dicen los planos, los guiones no dicen cómo se estructura la secuencia, los guiones no dicen cómo se hace el montaje, los guiones a veces ni siquiera dicen la ropa que lleva la gente, los guiones no dicen los peinados, los guiones no dicen la música. Claro, es totalmente cierto. O sea, uno podría retrucar, bueno, sí, hay guiones que sí, o hay maneras de sugerir, de intentar que se decodifique lo más fácilmente posible, que se muestre la imagen que el guionista imaginó, como por ejemplo, no sé, si quiero un plano cerrado de la persona al describir una escena, puedo decir, vemos sus ojos vidriosos, se entiende, se sobreentiende que va a ser un plano súper cerrado sobre los ojos, no veríamos sus ojos en un plano alejado, general, súper abierto, pero igual son excusas, el tipo tiene 100% de razón, de Caro. El guión no deja de ser una base, una pieza casi iniciática para todo lo demás, un engranaje en un sistema de producción, en una industria. Y sí, es realmente muy importante. Y no sé si se le da tanto valor como el que dice De Caro, pero bueno, sí, en comparativa con el resto de los departamentos que no sean la dirección de cine, y puede ser que esté un poquito sobrevalorado. Quien no haya leído un guión y no sepa exactamente qué hace el guión respecto de la obra final, y va a sobrevalorarlo. Va a pensar que el guión es la respuesta a todo. El guión, miren, William Goldman, uno de los mejores guionistas de la historia, tiene definiciones para todo. Y pone guión, 2 puntos. Lo primero que va al tacho de basura cuando se termina el rodaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el guión es lo que es, una base, pero no es todo. No es todo. No es todo, es una base. Pero, claro, porque lo que quiere decir es lo que decía de las ventajas al estudiar. Que, en definitiva, el cine se hace entre todos. Se hace de a muchos. Habla que puede haber casos ultra excepcionales de gente que hace cine solo, sin nadie. Pero el cine de verdad, se hace con personas humanas que son parte de un todo. El cine, en definitiva, se hace entre todos. El cine, afortunada y lamentablemente, es todo. Todo. No se soluciona con un buen guión. Ni se arruina con uno malo, ni se arruina con una fotografía mala o buena. Claro, en todos en definitiva somos parte de la autoría, en la elección de la luz, en la elección del vestuario, en la elección de los peinados, de los extras, de las ropas que van a usar los extras, de las paletas de colores. Todo, en definitiva, en una producción es una magia divina de miles de coincidencias juntas que se dan en una sola vez. La fotografía es tan parte de la autoría para mí, como la dirección de arte, como todos los equipos son parte de la autoría de la obra. Y entonces denuncia que el mejor guión, el premio al mejor guión, tendría que ser por ahí de todos. Quizás igual que el del mejor director, esto igual no lo dice él, pero o sea, él propone, él no, la academia, dice los Oscar, por ejemplo, teóricamente, el premio al mejor guión se entrega leyendo únicamente los guiones, porque por supuesto, entre el guión y la obra hay una superdistancia. El Oscar al mejor guión se debería dar leyendo los guiones. Me dicen que se hace así, yo descreo que se haga así, porque la distancia que hay entre el guión y la obra es enorme. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo hacer que te llegue eso que te llega. Cómo dejar un mensaje. Cómo capturar una atención. Cómo lograr no solo transmitir el saber, sino el entender. Cómo contar cosas. Por Radio Éter. Y ahora vamos a hablar de los estilos. De cómo definir, cómo identificar, cómo bucear y profundizar en un estilo. Hay una frase de Fresán, dice De Caro, que se usa para la literatura, pero como todo en la vida es una excusa, siempre es igualmente adaptable para cualquier cuestión que uno quiera representar. Al principio, el lector busca obras que lo identifiquen. Leemos, vemos o nos vinculamos con obras que parecen hablarnos porque el protagonista, la protagonista, tiene conflictos con los cuales nosotros nos podemos relacionar. El estilo se demuestra en cuanto a una puesta en escena, dicen, con una manera de contar.
hace especial foco en el cómo de Caro, en la forma, en la decisión estética. Hay planos recurrentes como el baúl de Tarantino, esa recopilación de imágenes que se repiten en muchas producciones, o conceptos artísticos más globales, más identificables, como el clásico de Wes Anderson. Un estilo puede estar dictaminado por temáticas. Hay directores que tienen cuestiones estético-visuales que los identifican. Wes Anderson. Vamos a poner un caso flagrante donde incluso hay cuentas de Instagram, Accidentally Wes Anderson. Hay un libro que compila esos Wes Anderson accidentales. Uno puede parodiar a Wes Anderson. Hay filtros de Instagram que se llaman Wes Anderson. Uno puede hacer un plano a la Wes Anderson, reconocerlo incluso en el mundo físico real. Claro, en este caso será el equilibrio estético, preciso, colorido, centrado, cuidado. Pero también menciona que justamente tener planos recurrentes, tener puestas de cámara, movimientos de cámaras recurrentes, de Palma, de Scorsese, esto tiene planos que los identifican. Entonces, el primer paso es identificar algo con lo que nosotros nos podemos relacionar. El segundo estadio del lector es descubrir que todas esas obras que lo identifican provienen o pertenecen a un género. El tercer estadio, que se vuelve más interesante, es descubrir que hay una mano creadora detrás de esas obras que nos conmueven. La noción de la autoría. Y ahí ya nos vamos acercando, con la noción de la autoría, a un mundo que nos es propio, que ya hay personas que tienen quizás unas locuras parecidas a las nuestras, una manera de ver el mundo que nos resulta interesante, que nos conmueve, como cuando escuchás un tema, escuchás una canción y después esa canción te lleva a conocer a esa banda y te metes en la banda y por ahí escuchás los discos y después vas al género de esa banda, de esos discos, y te empiezan a gustar otras bandas y otros discos, y ves que a los que les gustan esas bandas y esos discos, también les gustan estas otras bandas y esos otros discos y esas otras cosas, y un par por ahí a vos sí, un par por ahí a vos no, y de pronto sos de un estilo, empezás a reconocerlo, porque la cuarta instancia de un lector es justamente la más difícil, es reconocer el estilo. Entonces, lo importante cuando uno le interesa el cuerpo de trabajo, de obra de alguna de estas personas, es ver en qué está sostenido esa cuota autoral. Pasa lo mismo que cuando escribimos, que cuando decidimos involucrarnos con la escritura. ¿Qué cercanía tengo yo con ese mundo, con esa historia, con esa obra, esa autoría? ¿Dónde está, como decía Bielsa en aquel momento, esa autenticidad, esa conexión? Es algo que tuve cercano, no cercano necesariamente porque me haya pasado a mí o a alguien que yo conozco, cercano como temática, tiene que ver con las historias que más me han conmovido, esta historia que quiero contar. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿O qué quiero escuchar? ¿O qué quiero ver? ¿Qué me conmueve por algo que me pasó a mí o que le pasó a alguien? Hay que ver la distancia que tenemos con el material. No necesariamente son experiencias personales, pero de nuevo, un poco, como decía antes, todo tiene que ver con uno. Hablo todo el tiempo de mí. También pasa que el espectador, como colectivo, tiene cierta costumbre. Nosotros, digo nosotros porque todo el mundo tiene la misma edad que yo y todos son más o menos de 30 años, nacimos con el cine. Pero en realidad, como me enseñó la genia de Diana Paladino y también Staude, al espectador hubo que educarlo. La gente no sabía cómo ver una película. Cuando no había cine, explicar lo que hoy vemos como naturalizar era todo un trabajo, un proceso de naturalización de lo que hoy nosotros entendemos con los planos, con el modo, con la forma, con el cómo contar. El cine no necesariamente explica la vida, no cuenta la vida tal cual es, por más que nosotros nos dé esa sensación. Ni siquiera incluso cuenta la vida más o menos como es en la forma real. Digamos, a veces uno se enoja, ¿no? Como, che, pero ¿por qué hablan así? Y si uno viera cómo se habla en la vida, los tonos de la vida, cómo habla la persona a la que le compramos el pan, cómo hablamos nosotros cuando vamos a comprar pan, cómo nos daríamos cuenta que la vida es más parecida a una película de Ari Aster, de Reichman, de A24, que a una película de Michael Bay. Ni siquiera hay que tener las referencias, porque De Caro ahora va a utilizar un ejemplo que a mí me resulta muy gracioso, porque claro, es esta necesidad que pasa en las películas, que pasa en las obras, que pasa en los artistas, que es muy recurrente y es
la necesidad de justificarse. Todo tiene que ser explicado, todo tiene un porqué. Me encuentro a mí mismo dando razones y excusas cuando quizás nadie ni siquiera me las pidió. Y bueno, a veces en la vida no hay explicaciones. En cambio, a las obras les exigimos que sí. En la vida uno puede estar parado en la puerta de su casa y que pase alguien vestido de mexicano. Porque sí, ¿no? Pasó uno vestido de mexicano. Porque tocaba en un grupo de mariachi, fue al baño en un bar y estaba volviendo. Porque hay una fiesta de disfraz en la esquina y no, ni enterado nosotros. Ahora, si en una película alguien está parado en una puerta y pasa alguien vestido de mariachi, el público se crispa si no le explican por qué pasó eso. Claro, son cosas que no puede pasar. De nuevo, estamos acostumbrados, educados, finales redonditos, va a decir De Caro, cosas dentro de la norma, estructuras, industria, todo es un mecanismo cultural. Hay cosas que en la vida decís, esto lo pongo en una película y no me lo creen, realmente es insostenible. De nuevo, no quiero entender, no quiero quedarme con la duda. ¡Decime cómo mierda termina la película! ¿Qué es esto de un final abierto? Finales redondos, donde nos explicaron todo, que nada quede abierto, que nada sea nuevo narrativamente, que si hay un género sea un género y no pase nada. Exigimos al cine un orden que la vida no tiene. De nuevo, la vida, si tuviera que ser una película, dice De Caro, seguro no sería una película de Disney como nos vendieron. Seguro no sería una película de Hollywood. Habla también De Caro en What Seba, que ya las películas ni siquiera se filman más en Hollywood. Dice, seguro que no sería parecida a películas de las que más gente ve. Quizás sería películas de esas que a todo el mundo le aburren. O sea, la vida es una película independiente. La vida es una película de festival. Bueno, y hablando de películas independientes, hablando de películas de festival, y ya que estamos hablando de Caro y de películas y de cine y todo eso, vamos a hablar de las películas de Sebastián De Caro. Yo hice 3 películas que se estrenaron comercialmente. 20.000 besos, Claudia y Matrimillas. 20.000 besos fue una película que escribimos la historia con el guionista y el guionista escribió el guión. Yo la dirigí. Claudia fue una película que yo escribí guión y la dirigí. Matrimillas fue una película que me contrataron y el guión lo escribió otra gente y yo la dirigí. Me acuerdo cuando vi la primera película de Sebastián De Caro, de esa persona a la que yo conocía por las entrevistas, por las anécdotas graciosas que contaba en la televisión. Para mí era un entrevistado, nunca había visto nada de lo que hacía. Recuerdo, obviamente, que se llamaba 20.000 besos y también me acuerdo que fue difícil conseguirla de manera pirata, pero la conseguí, la bajé, mil disculpas, Seba. La descargué en HD como hacía en ese momento mediante torrent y la pude reproducir con un pendrive conectado a un nuevo televisor que tenía, que era una novedad total, tener una pantalla plana de pronto y ver una película en pantalla gigante en la comodidad de mi habitación. Tengo muchísimas cosas para destacar de esta película. Para empezar, algo que me conmueve es que la primera escena de todas es de un tipo que se prende una tuca en una terraza. La película empieza así, sube el protagonista vestido de oficinista, de traje, agarra y se fuma unas sequitas. No lo conozco al actor, se llama Walter Cornaz y cuando vuelve a la oficina, el tipo le tiene una notita de su jefe que le quiere hablar y va a la oficina de su jefe. Le habla su jefe, que es el grandísimo Eduardo Blanco. Personajón Eduardo Blanco, y le da una charla motivacional, que lo acaba de conocer a Cachito Vigil y que lo inspiró, que hizo un curso que va a cambiar de vida. Y en ese momento a este muchacho, que se llama Juan, el personaje, lo ponen a trabajar con una de mis actrices favoritas, que me parece además de las más lindas, o directamente la más linda de las actrices argentinas, que es Carla Quevedo. Y otra de las cosas que me gusta, Carla Quevedo es una compañera de oficina de Juan y los ponen como a hacer algunas tareas. Y otra de las cosas que me gustan es que Juan empieza a, de alguna manera, a revivir su adolescencia y va con su grupo de amigos al Parque Centenario, al parque que yo conozco, al parque que fui con mis amigos en la adolescencia. Y sus amigos, además, es gente que yo más o menos también había visto en televisión. Gastón Pauls, que hace de Goldstein, que lo invita a su casa. Clemente Cancela, que estaba en CQC y que hoy está con Matías Martín. Y además de todos estos amigos, mi gran cosa favorita es que uno de sus amigos es de mis actores favoritos, o directamente mi actor favorito argentino, el señor Alan Zabag.
Nada, es muy linda la película. Más que nada, si tenés más o menos mi edad, creo que sería muy disfrutable que la vean. Las 3 películas son distintas. Las 3 películas tratan 3 cosas distintas. Las 3 a su manera son variantes de comedia. Las 3 tienen 3 ambiciones distintas. Las 3 tuvieron 3 éxitos distintos o 3 maneras del éxito. 2 se dieron en cine, una salió directamente en Netflix. Una es carísima, las otras son de presupuesto medio tirando independiente. En las 3 aprendí muchísimo. Y bueno, vamos a hablar un poco del éxito. Lo venimos repasando. Es un concepto que de alguna manera está presente en prácticamente todos los temas. El tipo, Seba De Caro, pone el ejemplo de John Ford. John Ford era conocido como el mejor director del mundo en su momento, entre comillas, dice Sebastián De Caro. 6 Oscars al mejor director, y dice entre comillas, no porque no sea el mejor director del mundo, sino porque ¿cómo podés decir este es mejor que este? ¿Cómo es un entrenador mejor que otro? No es que hay un ranking, no es algo medible. No es deporte, no es medible, no hay un ranking. Porque uno podría decir que es el que lleva más gente, es el más popular y que lleva más gente, es el que filma mejor que filmar mejor, ¿no? Son todas discusiones que no vamos a poder, afortunadamente, nunca poder determinar de un modo contundente. Y que tampoco tiene mucho sentido. También se entiende mucho, hombre, de lo que es el oficio, de lo que es el contexto que le toca vivir a alguien que quiere involucrarse con el cine en la República Argentina. De nuevo, De Caro es una persona que habla de cine, que vive el cine, pero más que nada lo hace porque le fascina, porque es algo que lo conmueve, porque no puede vivir sin él. No es una cuestión de buscar el éxito. Y creo que a cualquier persona que tenga una pasión por algo o que esté en vías de descubrirla, puede sentirse identificado con ese sentimiento. El que quiera ser director para ser exitoso, o el que entienda que el éxito es lo único que vale, está un poco confundido, porque la mayoría de la gente que habita la Tierra, la mayoría de los actores no son Paul Newman, de la gente que estudia actuación. La mayoría de la gente que estudia actuación no tiene la carrera de Darín. Y no es, tengo la carrera de Darín o nada. Medirlo en esos términos es un tanto siniestro. Claro. Entonces, ¿por qué hiciste Matrimillas? Podría preguntar algún desubicado, que en este caso soy yo. Y pregunto sin ingenuidad, pregunto en realidad no porque me interese, sino porque me gusta mucho la respuesta que da. Porque así como 20.000 besos fue super under y a mí me encantó y me enterneció. Y Claudia, me acuerdo incluso que se estrenó en el Bafisi, la vi junto a Gaby Feldman en el mismo Parque Centenario, ahí en el anfiteatro. Matrimillas, si no me equivoco, con Juan Minujín. Se estrena directamente en Netflix. Hablando mal, podés decir como es medio boludona, si se quiere. No sé, yo la vi en su momento y es una película comercial. Obviamente fue la película por la que más me putearon, porque fue la película que más gente vio, no porque fue la peor, ¿Se entiende? Eso es estadística. En todas tenés una crítica. Cuanto menos trascendencia tiene, hay menos crítica, ¿sí? Bueno, él no solo la defiende, la película, sino que le aplica un gran valor. Algo que, de nuevo, me gusta y me crea identificación. Es la oportunidad de aprovechar el desafío, la oportunidad de hacerlo. Siempre elegir hacer. Vale la pena, por supuesto, porque aprendí muchísimo. Esencialmente me pagaron para aprender. La única manera que yo tenía de aprender cómo era hacer una película 7 semanas seguidas, con esa escala, con esa cantidad de equipo técnico, era hacer esa película. Que te paguen por aprender. Es un concepto hermoso, pero además era hacer, ponerse en movimiento, hacer y hacer, no quedarse en el término del traumadito de la una, como me enseñó Jan, mi amigo, que no puede filmar porque su idea es demasiado genial como para ser representada y jamás se vendería a la industria corporativa porque su integridad vale mucho más, porque mi arte no tiene precio. No es que a mí me dieron a elegir, ¿qué querés hacer, La Bruja? Nosferatu tuvo Matrimilla. Me dijeron, ¿querés hacer esta película? Me podía quedar en mi casa haciéndome no, yo solo cine, yo la tengo que escribir yo, que está muy bien, y no aprendía, o decía, ¿aprendo? ¿Lo vivo? ¿Lo transito? Elegí eso. Claro, de nuevo, vos podés decir lo que quieras, pero el tipo lo hizo. Yo, de nuevo, con este programa, cuando el proyecto de guionistas se terminó, cuando nos mudamos a Lomas de Zamora y todo eso, lo mismo, este espacio me podía haber quedado en mi casa, podría hacer con mis horas otra cosa, pero no, vengo, lo hago, me gusta, lo disfruto.
Él dirigió esa película, tiene eso para mostrar. De nuevo, es un tipo que ama el cine, que le gusta lo que hace, que le apasiona y que lo pudo hacer, que pudo hacer eso. ¿Vos qué hiciste? ¿Qué hiciste de tu vida? ¿Te la pasaste opinando? ¿Opinaste? A las discusiones yo voy con mis planos. Estos son mis planos. ¿Usted qué trajo a la discusión? ¿Sus opiniones? Desde casi poniendo una estrella Letterboxd diciendo que mierda, yo tengo estos planos. Estos son mis planos, los hice todos yo. Traiga sus planos y charlamos, jugamos al truco. Ahora, si sin hacer nada te las sabés todas, bueno, te mando un saludo. Claro, el cine se hace. Habla cualquiera, dice él. Pero en definitiva, el que tiene autoridad es el que estuvo ahí, es el que hizo algo. Igual que en el fútbol, cuando hablábamos de Bielsa, no era Ruggeri, era el Chanchi Esteves con Queijeiro. Y le dice, no soy futbolista, le dice Queijeiro, pero soy periodista, cubrí 6 mundiales. Sí, bueno, mi vieja vivía enfrente de las vías, opinaba del conductor del tren y no por eso se transforma en maquinista, le responde el Chanchi. Prefiero equivocarme 1000 veces, se lo digo así. El peor director de cine del mundo sabe más de cine que el mejor crítico. ¿Estamos de acuerdo en mis conceptos de saber de cine? Yo estoy totalmente de acuerdo. Entiendo que es polémico, que es discutible, que no es una verdad absoluta. Pero sí, obviamente, lo banco. El que hizo, bueno, tiene por lo menos más derecho, está mejor parado, puede decirlo. Cuando empecé el programa, dije que De Caro minimizaba esto de hablar. Que lo minimizaba y que para mí no era realmente algo fácil. Hablar, llamar la atención, generar un ida y vuelta, no sé, una escucha, una atención. En esta época donde la gente no le presta atención absolutamente a nada, lograr que te escuchen, que estén ahí. Claro, yo no lo entendía, pero bueno, claro, en comparación a lo que te lleva a hacer una película, que es una locura, y bueno, sí, hablar es fácil. Él decía, no él, ¿no? Pero si te queda el 30% de la película que soñás, sos muy afortunado. El 30% es muy poco. Y hay una frase que se usa, que le preguntan y que él responde sobre eso, que es que el cine es un accidente. Es un accidente, decían. Y sí, o sea, creo que tiene razón por esto de que no se hace solo, sino que para hacer estas cosas se necesita mucha gente. Porque tantas cosas tienen que coincidir para que pase la película que muchísimas veces no sucede. El cine es un accidente. Y por eso, obviamente, es mucho más fácil hablar que hacer, opinar que protagonizar, poner excusas, pausas. No, como dice De Caro, no hay que hablar, hay que hacer. Hay que hacer. Mal es mejor que no hacer. Mejor que no, yo hablo bien. Bueno, habla, papi. Para hacer cine es hacerlo con las manos. Digo, esto no es hacer cine lo que hacemos acá en WOT, esto es hablar. Hablar es fácil. A propósito, WOT es el contenido que estoy ponderando. Lo último que hizo De Caro, o lo último que se puede ver, es un contenido que sale actualmente, que uno le puede hacer preguntas, que uno puede entrar en este debate. Esto es el contenido que hace la agencia WOT Creative, a quien también recomiendo seguir y investigar, porque realmente esto, además de que lo hacen, son buenos, es muy bueno. Hay una estética, hay una mirada, hay una decisión. Otra de las cosas que está haciendo De Caro hoy en día es California Secreta, el programa en Vorterix, donde hace una película por programa. Como, de nuevo, lo que nosotros hacemos acá, un podcast de antología, algo que queda para el recuerdo. Y en WOT Creative, en YouTube, la productora tiene todas estas cuestiones donde habla de la vida, que en definitiva también es hablar de cine. ¿Por qué, De Caro? Hablas también de cine, después veo las películas, veo Matrimilla, no me gusta. Bueno, es una película que es mucho más complejo y esto es hablar. Claro, es una locura. Lo dice como si fuera fácil. Pero yo realmente, verdaderamente, creo que no lo es. No cualquiera habla. Igual, de nuevo, es una discusión que yo tenía cuando estudiaba locución acá en Éter. Yo era un poco el contra de toda la división, de todo el curso. Y yo sostenía que en realidad sí, que cualquiera habla. O sea, que realmente cualquiera puede decir una marca. Y acá me decía, no, ¿cómo cualquiera puede decir una marca? Vos tenés que defender la matrícula. Y a mí un poco me parecía un curro, y había un profesor que decía, mira, no cualquiera puede decir una publicidad. Y es falso eso, ¿no? No cualquiera puede operar a corazón abierto, no cualquiera puede hacer un edificio de 75 pisos, hacer una publicidad, y sí, más o menos bien, yo creo que la puede hacer cualquiera. Pero es cierto que hay una tendencia
a soportar más por ahí que te cuenten algo que a verlo por tus propios ojos. Entonces por eso el contar empieza a ser por ahí sobrevalorizado, porque para ver algo hay que de alguna manera hacer un esfuerzo, hay que concentrarnos en una imagen. Tenemos mucho desprecio por la imagen. Lo que queremos es que nos cuenten cosas. Un tipo contando El Padrino llena más un teatro que El Padrino. Es tremendo. Mismo Sebastián De Caro hablando sobre películas, por ahí es más interesante que las películas mismas. A mí me pasa con películas que le cuento a algún amigo que por ahí no son tan buenas, pero contar esa película me gusta más que verla, incluso con las películas que traje acá. No sé si la recomendaría a alguien que las vea, pero sí me gustaría contarle absolutamente todo lo que pasa. Habla De Caro que la gente le pide mucho, incluso también ahí en What Creative, que le pide a la gente que lo transforme en un podcast, que California Secreta, que lo suban a Spotify, en ambos. Y ambos dos, además, de nuevo, tienen una apuesta muy linda, muy cuidada, muy pensada. Hay en ambos casos una dirección artística, una paleta de colores, una búsqueda, una iluminación. Hay un cuadro pensado. Y la gente dice, no, pará, yo no quiero disfrutarlo al máximo, no, para nada. Yo quiero escucharlo en Spotify en el tren. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos que nos cuenten en imágenes? No queremos que nos cuenten en imagen, porque la imagen implica un vínculo de atención. Claro, y eso es complicado para el futuro del cine y también para el futuro de la vida, porque hoy todo pasa en un minuto, porque todo hoy dura 30 segundos, una exageración, 6 segundos, 3 segundos. La atención ya no existe, no podés quedarte un buen rato en un lugar. ¿Cómo será, o mejor dicho, mucho mejor dicho, cómo le gustaría que fuera a Sebastián De Caro el futuro del cine? Le pregunta a alguien, no sé, te digo, de acá 50 años, donde él dice, quizás yo seguro no voy a estar. Y ojalá que se pueda desprender bastante la narrativa. Ojalá en un momento pueda ser una experiencia. Ojalá pueda pasar lo que pasó con la pintura, ojalá dejemos de ver películas. Adelante. Hola Eduardo, te traje unos papeles, ojalá, yo no quiero ver más esa escena. Claro, por lo mismo que lo decíamos antes, ¿cuántas historias iguales podemos contar? ¿Cuántas historias iguales conocimos? ¿Cuántas veces más podemos ver la misma historia de amor, o de desamor, o de conflictos, o de resoluciones, de todo lo que se pueda llegar a tratar una película? Y antes de cerrar con esto de la trama, de las emociones, de lo que pasa en la cuestión artística audiovisual, vamos a ir a uno de los últimos hits de De Caro, que fue en el canal Gelatina. La diferencia justamente entre la trama y el tema de una película. Dice ahí que la peor pregunta que le podés hacer a un estudiante de cine es ¿de qué trata una película? Porque, por ejemplo, ¿de qué trata Volver al Futuro? Le pregunta De Caro a Rosenblatt. Un tipo tiene un amigo que es científico y que tiene... No, le digo, no, esa es la trama. ¿De qué trata? Claro, y uno bien podría decir, bueno, está bien, son dos tipos, viajan al pasado, tienen que ver cómo volver. Y no, de nuevo, eso no es de qué se trata. Ese no es el tema que trata la película. Eso es simplemente la sucesión de eventos. Primero que el conflicto ni siquiera es que él viaja al pasado. Obviémoslo, es que él ocupa el lugar del padre en el pasado. Temas podrían ser si existe el libre albedrío, si está prefijado el destino, si cada acción que cometemos termina transformando... Digo, lo que discute la obra, que eso es lo que hace que todo el mundo se identifique, es cómo es el devenir de nuestras acciones en relación a nuestra propia historia. De nuevo, el devenir, el estudio, la carrera, el entender que te amplifica. Por eso, el ideal de De Caro tiene que ver con la desaparición de la trama, con la fuga, con que pase al frente la emoción, con lo que le pasa a la obra, a los personajes, a los espectadores mismos cuando vemos esto. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos pasa? ¿Nos pasa algo? Porque parece que son las historias que nos cuentan, pero no es el qué, no es qué nos cuentan, sino es el cómo. Ojalá lo tramístico se vaya desvaneciendo y las películas sean más momentos, personajes. ¿Qué importa tanto la trama, hermano querido? Eso me gustaría a mí.
Claro, ¿qué me importa cómo toquen o destoquen esos acordes de mierda que me revientan la cabeza? Decía Sims sobre Spinetta y Luca Prodan. Te torturan en este ruidoso show que es el planeta. La magia es energía que despiden ciertas almas. Él decía que Luca no necesitaba cantar, que con solo caminar por Corrientes ya se bamboleaba la calle. Y un poco a eso siento que apuesta De Caro, a que las películas sean una emoción, que sean una experiencia. Que empiece a importar la emoción a través de la imagen. ¿Qué es más cine? Yo les hago una pregunta. Ahora, Oscar, le traje los folios. ¿Eso o hojas de los árboles que el viento mueve? Una chica anda en bicicleta por un bosque, no sabemos para dónde va, no sabemos quién es, no sabemos qué pasa. La seguimos. ¿Qué es más cine? Se los pregunto. ¿Qué es más cine? Con esa pregunta los dejo porque no importa tanto la respuesta, si se llegó a entender un poco todo lo demás. Uno de los nuestros, Sebastián De Caro, el arte, la pasión, la obsesión, las excusas, la forma de pensar, el foco puesto en los modos, en la manera, en el formato, el foco puesto en el cómo contar. ¿Cómo contar cosas? Un podcast de antología y hoy un especialista en el tema de cómo contar, Sebastián De Caro. Es que esto no se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. Este problema no tiene solución, porque me sigue ardiendo tanto el corazón. Ya no recuerdo que el mundo no es solo este agujero y esto no se pasa más. Es tu forma de caminar. Te digo forma de caminar me calma el solo verte llegar. Y voy pasando esta noche minuto a minuto con el 5 encendido y el 5 en la lengua cuando suene tu alarma y que llegó la mañana y aquí no habrá pasado nada. No se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. Y ahora no estoy más tranquilo y porque tendré que estar. Tengo otras 9 canciones para molestar. Voy a cerrar la persiana y ya te cuento mañana. Por ahora esto no se pasa. Chao. Hasta aquí, cómo contar cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo contar cosas. Un podcast de antología. Martes de 17 a 18 por Radio Éter.